Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, vamos a examinar los últimos 3 versículos y como nombre al mensaje, si tomas notas, le puse simplemente últimas palabras. Son las últimas palabras aquí de Pablo, es versículo 16, 17 y 18 y pues realmente terminamos el libro de Tesalonicenses la semana pasada. Pero quise dejar esta salutación, esta bendición final, como dice mi Biblia, de Pablo para un último mensaje. Es una despedida común, no es nada diferente. Pablo con frecuencia se despedía de la misma manera y en muchas de sus cartas vas a encontrar que dice paz, gracia, oración, etcétera, etcétera. No hay nada realmente diferente a lo que él normalmente hacía, pero quise hoy, antes de ver estos 3 versículos, recordar lo que hemos visto en estas últimas semanas. Son solo 3 capítulos, pero así como recordar la carta en su totalidad. Lo quiero ver de esa manera porque Pablo nos habló de unas cosas muy fuertes e importantes, si recuerdas, los que han estado aquí con nosotros en este libro. Y si me permiten, antes de ver esta salutación, quiero resumir estos 3 capítulos de Segunda de Tesalonicenses. No vamos a tomar mucho tiempo, solo quiero resaltar como los puntos más importantes de este libro. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos hablaron cuando lo estudiamos y quizás lo necesitamos oír una vez más. Entonces hoy lo voy a ver en 2 partes. Vamos a ver el resumen del libro y luego B, la salutación, versículo 16 a 18. Entonces, como resumen, en capítulo 1, tú si quieres ahí voltear, quizá ya estás ahí. En mi Biblia todo el libro está solo en 2 páginas. Entonces fue muy corto, pero en el primer capítulo vimos que Pablo puso la pluma hacia el papel, inspirado por el Espíritu Santo, por un problema que surgió en la iglesia de Tesalónica. Alguien había profetizado o había dicho que Pablo había escrito una carta, aparte de la primera carta que ya vimos, que decía que, recuerdas que el rapto ya había pasado. Esto, te puedes imaginar, causó pánico en la gente, causó desánimo en la gente. Imagínate tú, la cosa en la cual tú pusiste toda tu esperanza, te dicen que te lo perdiste. O sea, ¿qué pasaría en ti? Que si yo te diría ahorita, ¿sabes qué, hermanos? El rapto ya sucedió. Entonces ahorita estamos viviendo en el día del Señor, que sabemos que sucede después del rapto. Y sabes, lamentablemente hay iglesias hoy en día que te dicen exactamente eso. Te dicen, sabes, el día del Señor ahorita lo estamos viviendo. Obviamente no han leído Apocalipsis, porque si tú lees ahí vas a darte cuenta que no está sucediendo lo que dice el libro de Apocalipsis. Pablo aquí vemos en capítulo 1, versículo 3, que dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros, dice, abunda para con los demás. Recuerdan que Pablo aquí menciona fe, no sé si lo vistes, y menciona amor en la gente de Tesalónica, pero excluyó la esperanza. ¿Qué pasó? Les recuerdo que de esta misma iglesia en Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo habla de ellos, habló de fe. Ahí lo ves, lo puedes ver en capítulo 1, de Primera de Tesalonicenses, que habla de su fe, habla del trabajo, de vuestro amor, y luego también habló de la constancia en la esperanza que tenían en Jesucristo. ¿Qué pasó con esta iglesia? ¿Por qué cuando Pablo les escribe una segunda carta ya no menciona la esperanza? ¿Por qué fueron notables el amor y la fe, pero la esperanza no?
Oh, pues lo vimos, es muy fácil. Les habían robado esta esperanza. La mentira de que el rapto había sucedido les robó la esperanza y aún se encontraban como personas sin esperanza. Cuando todo se te viene encima, piénsalo. Cuando nada funciona en tu vida. Cuando te dan la noticia, vas al médico y te dan la noticia que nadie quiere escuchar y te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes una enfermedad terminal. La única cosa que mantiene a uno racional y cuerdo es la esperanza del rapto, del Señor, para decir, pues a lo mejor tengo una enfermedad terminal. Quizá todo se me ha venido encima y no tengo absolutamente nada. Pero cuando recuerdas el rapto como creyente, cuando recuerdas que Jesús regresa por ti y que todo lo que te está sucediendo pronto se va a acabar y que Él te promete una eternidad, imagínate el ánimo que viene. Pero cuando te roban eso, nos damos cuenta porque era un pueblo sin esperanza. ¿Qué más te va a animar? ¿Qué más te puede dar esperanza? ¿Bienes? ¿Logros? No lo creo. O esas cosas dan paz temporal, ¿no? O dan gozo temporal. Yo todavía recuerdo el primer coche que compré, nuevecito así de la agencia. Hasta les reclamé, ¿por qué tiene 6 millas? O sea, ¿qué onda? ¿Qué no lo estoy comprando nuevo? Me dicen, pues es que lo tuvimos que bajar, ¿no? Y darle la vuelta y lo demás. Y recuerdo haberlo comprado y el gozo que me daba verlo así, que brillaba y cómo lo lavaba hasta que le dieron el primer golpe. Y dije, qué audacia de la gente, ¿no? Que no ven que está nuevo. ¿Cuánto me costó? Pero la iglesia en Tesalónica había sido engañada y Pablo les escribe para poner en orden unas cosas en sus vidas. Empieza Pablo inmediatamente después de eso diciéndoles que había una diferencia, si recuerdan, entre aquella persona que espera la venida de Jesucristo y el que la rechaza. Palabras, un capítulo que fue agridulce para nosotros. Les dice en verso 7, capítulo 1, le dice, aunque ahorita son atribulados, hablándole a ellos, perseguidos, que Dios les iba a dar, les dice, un reposo cuando se manifieste Jesús para los demás. Les dice que los persiguen, estas personas que estaban detrás de ellos, que los habían engañado, les espera retribución. Otra palabra para esa palabra muy grande es juicio. Les espera un juicio por no haber, dice, conocido y obedecido el Evangelio. Palabras súper fuertes. Y cuando Pablo les escribe para poner en orden estas cosas, a los oyentes creo que les cayó como agridulce. Vimos que era algo dulce porque ellos se les aseguró el reposo en la presencia de Jesús, de lo que les acabo de decir, de lo que les acababan de mentir. Les dan esta palabra y de pronto, oh, dulce a tu corazón la esperanza que tienes en Jesús. Pero creo que al mismo tiempo fue agrio en pensar en todo aquel conocido. Piénsala. Que te dice que aquí que todo que no ha conocido y obedecido el Evangelio le espera un juicio. Miles de personas, como lo vimos ahorita por internet haciendo esas preguntas, si no toman la decisión correcta les espera un juicio de Dios. Y agrio porque pensaron en todo pariente, en todo amigo, conocido, compañero de trabajo que todavía no conocía al Señor. Y creo yo estas palabras de Pablo seguramente les restauró el ánimo. Ok, estamos bien. El rapto todavía no ha pasado. Pablo nos lo está asegurando. Pero a la vez causó pensar en sus amados que todavía no conocían al Señor. Pablo termina aquí capítulo 1 diciéndoles en verso 11, dice, seguimos orando por ustedes. Les dice, ustedes pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Platicamos, recuerdan, de nuestra responsabilidad
de compartir. ¿Cómo es que tenemos esa responsabilidad de darles saber a la gente que Jesús es real, que Jesús regresa, que el futuro, lo sabemos, en este mundo es poco prometedor para aquel que lo rechaza? O sea, para aquel que está viviendo por sí mismo, esto es lo mejor que se va a ver para ti. O sea, es lo mejor que tú tienes. Tú puedes ir al lugar más hermoso de México, donde te asombra y dices, oye, el agua está como súper azul, y aquí las estrellas se ven como que están así delante de mí, y te asombras de eso, pero para el no creyente eso es lo mejor que se ve. Para ti, para el que espera y ha puesto su fe y confianza en Jesús, eso no se compara a lo venidero. Fue un capítulo para nosotros súper alentador, creo, en lo que lo estudiamos. Ahora, en capítulo 2, Pablo tuvo que profundizar, si recuerdan, los eventos del fin del tiempo. Él ya les había dicho, de hecho que ahí en versículo 5, vas a ver que les recuerda. ¿Qué nos recuerdan que les dije ya todo esto? Durante sus 3 semanas que pasó Pablo con ellos en Tesalónica, les habló de todo esto, del rapto, del fin del tiempo, de la línea de tiempo, de cómo van a suceder todas estas cosas. Gente que acababa de conocer al Señor, quizás como tú y yo. Y dices, oye, ¿de veras puedo entender esto? Sí, es para todos. Dios no lo escondió, Dios lo puso para que todos puedan abiertamente ver esa esperanza que tenemos. ¿Para qué? Para que no seas engañado. Entonces Él les da los detalles y les empieza a detallar ahí en capítulo 2, en versículo 1, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A la gente que decidió engañar a los tesalonicenses, se les hizo fácil confundir los eventos del fin del tiempo. Era algo que como lo vieron y dijeron, aquí podemos mover las cosas, decir una que otra cosa y fácil los confundimos. Ustedes recuerdan cómo vimos nosotros en Daniel capítulo 9, lo estudiamos así profundamente, a ver cómo es que capítulo 9 de Daniel nos habla de qué, de la 70 semana de Daniel, de la gran tribulación, y cómo eso todavía no ha sucedido. Y lo vimos, ¿para qué? Para que no seamos también nosotros engañados. Vimos otros pasajes que nos confirman que en efecto el día del Señor todavía no ha sucedido. Y más allá, tampoco el rapto. Pablo les dice, no se dejen mover tan fácil. Le dice verso 5, yo ya les expliqué, ya les hablé de estas cosas, ya les mostré con las Escrituras que el día del Señor es un evento totalmente diferente y distinto al rapto. No se dejen engañar. ¿Recuerdas cuando Pablo llegó a Berea? Dice que la gente de Berea era más noble que los de Tesalónica. Los de Tesalónica no vamos a decir que eran burros, pero al mismo tiempo, por algo, fueron fácilmente engañados. Y que eso no se diga de nosotros. ¿Sabes? Cuando Pablo predicaba y cuando Pablo compartía, él no tenía todo esto todavía. De hecho, él lo estaba escribiendo, ¿verdad? Pero ahora tú y yo tenemos la ventaja de tener 66 libros que fueron escritos como un poema para ti, como una carta de amor. Piénsalo de esa manera. ¿Recuerdas haberle escrito una carta? ¿Quién ha escrito una carta de amor? Ok, los demás de ustedes se chivean para levantar la mano. Pero todos han escrito esa carta de amor. Y piensen en lo que le pones y cómo le escribes. Dios ha hecho lo mismo para ti aquí en este libro. ¿Para qué? Para que no te engañe nadie. Para que tú tengas la certeza de tu fe, de lo que tú crees. Entonces aquí Pablo les habla de esto y de ahí Pablo les da una línea de tiempo. Recuerdan, primero les habla de lo que tiene que suceder.
habló de una palabra que no la habíamos visto como iglesia todavía. En los libros que hemos estudiado nos habló de la palabra apostasía, ¿recuerdan? Y luego nos dice que después de esa apostasía iba a suceder que la revelación de el anticristo, el hombre de perdición. La apostasía, nos dimos cuenta que va a ser un tiempo donde muchos en la iglesia, es triste decirlo, pero y espero que no sea ninguno de ustedes, pero gente en la iglesia, así en general como nosotros, le darán la espalda al Señor. Vimos que esta palabra apostasía habla de una deserción, de alguien que básicamente le da la espalda. Examinamos, si recuerdan, el libro de Judas como uno de muchos que hablan de esta apostasía, de lo que iba a suceder y cómo se iba a llevar a cabo. ¿Cómo es posible que tú hoy estés aquí, firme en tu fe, pero eventualmente dándole la espalda al Señor? Va a suceder. De hecho que ya está sucediendo. Lo digo de vez en cuando, las sillas donde no hay gente ahorita sentada, muchos de ellos es gente que en un tiempo creía y ha dicho, ¿sabes? Pensamos en Demas, ¿no? Que Demas, en la escuela del ministerio lo vimos el jueves, ¿a poco no? Un hombre que empezó como colaborador de Pablo y luego después Pablo menciona que era nomás Demas, está, ahí anda, llega a la iglesia de vez en cuando, ya no sirve. No es que no sirve, sino que no sirve, si estás conmigo, ¿verdad? Y luego después dice, ¿sabes? Me ha abandonado. Me abandonó Demas en 2 de Timoteo. Oh, quiso mejor las cosas del mundo. Demas es un ejemplo de esta apostasía. Estos hombres de cual Judas nos habla van a entrar a la iglesia para cumplir con esta apostasía, o esta otra palabra que me gusta, este enfriamiento en la gente de la iglesia. Judas dice que habrá hombres que van a entrar también a la iglesia para negar a Dios, el único y soberano, y a Jesucristo. Eso es como lo peor. ¿Sabes? Yo conozco a gente así. Hay un movimiento, no sé si está en México, donde es el mexicano o latino, creo, judío. Sí, y empiezan y buscan a gente dentro de la iglesia. Entonces te empiezan a decir que tú tienes raíces y que tu linaje es de los judíos. Y realmente, si quieres decirlo, pues creo que todos somos, ¿no? Todos somos de Adán y Eva. Entonces todos venimos de un par de personas. Pero te empieza a decir esto y luego te empiezan a decir y como que te da, se me acaba el español, te da ánimo en ver, en saber más de tu pasado, de tus antepasados, de tu descendencia. Te empiezan a decir y te dicen, tu apellido significa esto y ellos estuvieron en este lugar, y de ahí siguen otras cosas hasta, ¿sabes? El punto fin donde tú ya niegas a Jesús y ahora estás obedeciendo toda la ley y básicamente te conviertes en un judío. Triste, o sea, dices, es personas que han abandonado, han negado a Jesús y quién era Él. Entonces acarrean a muchos con ellos. Después de esta apostasía, vimos que se va a revelar el hombre de perdición, el anticristo. Nos detalló sus acciones, ahí en esos versículos tú lo puedes ver, pero también vimos que, y no pasé mucho tiempo hablando de este anticristo, porque sabes, realmente no me asusta. Realmente no me importa. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no va a estar cuando este hombre se revele. La iglesia no va a estar. Y nos habló de algo, si recuerdas, de algo que detiene la revelación de este anticristo. ¿Se acuerdan? ¿Quién es? La iglesia. La iglesia, tú y yo. Detenemos esto. Nos dice en verso 7, véelo conmigo. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Oyes, ya vemos la iniquidad dentro de nosotros, ¿a poco no? Lo vemos, es real, no lo podemos escapar, ya estamos viendo el misterio de esta iniquidad. Solo que hay, dice y sigue, quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, se revelará.
o palabras de ánimo para nosotros. Me imagino que para el tesalonicense, al momento que Pablo les confirmó que el rapto todavía no había sucedido, que había algo que detiene estos eventos futuros, que se alegraron y fueron consolados. Era el punto de esta carta de Pablo. Les recordé que el creyente tiene una esperanza que el incrédulo no tiene, a pesar de estar pasando por cosas pesadas. Tú, como creyente, tienes una esperanza que otros no tienen. Y por eso, como al libro, de primera como a segunda de Tesalonicenses, le puse como nombre, recuerdan, perspectiva. Porque de eso se trata. ¿Cuál es tu perspectiva? Al momento que tú te agüitas en este mundo y dices, ya no sirve, nada me va bien, está todo mal, tienes la perspectiva horizontalmente y ya no estás viendo verticalmente al Señor. Y tú tienes algo que el no creyente no tiene, esperanza. Y Pablo poco a poquito les empieza a dar y a devolver esa esperanza que no tenían. Sabes, en estas semanas estuve pensando mucho en la iglesia, en el hecho de que versículo 7 dice que tú y yo todavía estamos aquí, que tú y yo todavía no hemos sido quitados de en medio para dejar pasar todo lo venidero, que Jesús todavía no regresa por su iglesia, el rapto todavía no sucede. Y empecé a pensar en nosotros, en tú y yo, en qué estamos haciendo, por qué estamos aquí, por qué Jesús todavía no regresa por nosotros. ¿Nunca te has preguntado? Seguido decimos la palabra Maranata, ¿no? Y regresa, Señor. Pero aún no regresa. Y dices, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, como creyente ya me salvó. O sea, ya mi boleto ya lo tengo comprado. Ya estoy, algunos creo que ya hasta están en fila, ¿no? Diciendo, pues ya, Señor. Yo no hago nada, yo solamente aquí estoy listo para entregar y dejarme entrar. Y me hice esas preguntas, ¿por qué estamos aquí? Y quizás son las mismas que tú haces. Me estoy dando cuenta que en Google mucha gente está preguntando la misma cosa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ahora le hablo al creyente. Entonces ponme atención, si tú eres alguien que conoces, has puesto tu fe y confianza en el Señor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué el Señor todavía no regresa por nosotros? Me vino a la mente a mí la historia de Esther. Me encanta, si no te la sabes, léelo, es un libro no muy largo y tú ahí puedes ver esta historia, pero Dios, sin darles todo el mensaje de Esther, Dios la puso a esta mujer judía en un lugar estratégico para poder salvar a muchos judíos. Solo que ella tenía que hablar con el rey. La puso porque la reina que estaba antes de ella no obedeció, no quiso hacer las cosas como debía, la hizo a un lado, ya no era la reina, entonces puso a esta mujer. Está más larga la historia, pero no tengo tiempo para decírselas. Y Esther se encuentra como la reina del rey y ella tiene un llamado. Dios la puso aquí en este lugar para hacer algo que nadie más podía hacer, pero para poder hablarle al rey de esta cosa que otro hombre había puesto en orden, que iba a exterminar y extinguir a todo el judío. Pone a esta mujer para que le dé saber al rey, y ella no quiere. Ella tiene un miedo. Ella no quiere hablar con el rey y sabemos de un hombre, Mardoqueo, que es su padre adoptivo. Ella era la hija de su tío, entonces del tío de Mardoqueo. Entonces este hombre se queda como el padre adoptivo de ella y la cría y le dice él esto a Esther. Me gusta, me dice: Esther, si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, si tú no hablas, Dios va a cumplir con su llamado, su propósito. O sea, Dios lo va a hacer. Mas tú
y la casa de tu padre perecerán. Y luego dice, más allá, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Creyente, esos versículos son para ti. Si la iglesia no ha sido quitada de en medio, entonces como Esther tenemos un trabajo que hacer. Por algo estamos aquí. ¿Qué si todos vivíamos preguntándonos la misma pregunta que le preguntó Mardoqueo a Esther? ¿Cómo sabes? Puedes poner tu nombre ahí. Si esta hora has llegado al mercado para algo así. ¿Qué si esta hora has llegado tú al camión, al trabajo, a la colonia en donde tú vives para lo que Dios quiere cumplir contigo? Vimos que por algo estamos aquí. Me encantó ese capítulo. Para los tesalonicenses, esta aclaración de estos eventos futuros, de cómo iba a suceder todo, fue algo necesario para ellos, algo hermoso. Pero creo también se quedaron con la duda, ¿no? Pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver que en capítulo 3, realmente de lo que se trata es que Pablo les dice, pues pónganse a trabajar. ¿Qué están haciendo? Capítulo 3 nos habló, recuerdan, de la gente que había en la iglesia que no creyó la mentira y habían vendido todo. ¿Se acuerdan? Habían dejado sus trabajos y esperaban lo peor. No sé si me puedas, Abraham, ¿le prendes poco más a los ventiladores, porfas? Quizás sea nomás yo, pero tengo calor. Entonces esta gente había vendido todo, dejaron todo, o sea, dijeron, pues esperamos lo peor, ya nos perdimos el rapto, es la esperanza que teníamos, entonces ¿para qué hacemos algo mejor? Nos quedamos aquí sin hacer. Decían, si el rapto ya pasó, entonces aquí esperamos lo que sigue, pues la muerte, porque Pablo nos había dicho que nos iba a rescatar y que en las nubes nos íbamos a juntar con Jesús. Y si ya pasó, entonces vendemos todo. Y estaban tristes, ay de mí, se decían. Y unos aprovecharon eso para andar, ¿sabes de qué? De ociosos y de entrometidos en los asuntos de los demás. Algo que yo creo Pablo nunca se imaginó que tendría que confrontar fue eso. Gente que andaba dentro de la iglesia, ociosa, chismosa y desordenada. Y les dice, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Lo aplicamos a nuestras vidas, ¿recuerdan? Vimos como que, pues, y creo que eso a lo mejor no aplica ahora a ti, o sea, quizá tú eres el que anda sin trabajo, de ocioso, de entrometido, de la gente y chismoso. No creo, los conozco a la mayoría de ustedes y no los veo así, pero lo aplicamos a nuestra vida de otra forma, ¿recuerdan? Vimos que si alguien andaba desordenadamente, como dice aquí en capítulo 3, no solo es que no trabaja, lo vimos, sino que esa persona que anda desordenadamente viene siendo la persona que sabe lo que dice la palabra, pero hace lo que quiere. Y vimos que bueno, en este caso andaban creando problemas entre la gente, pero si es una persona que anda desordenadamente, fueron palabras fuertes para nosotros, porque nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo que Pablo nos llamó a hacer aquí. Recuerdan que no fue sugerencia, fue un mandato. O sea, él les dijo, hagan esto, y hay un punto, por algo nos dice que hagamos esto. Pablo les dice ahí, si no quieren hacer caso a mí, a mi mandato, de hecho lo que dice, si no quieren hacer caso, la gente que anda desordenada dentro de ustedes y no quieren trabajar, entonces dice, identifícalos. Recuerda, dijo, o sea, nota quiénes son, identifícalos y no se junten con ellos. Es lo que nadie quiere hacer. O sea, ¿quién quiere hacer así de malo? Nadie. Una palabra que usamos, ¿quién quiere hacer así de gacho? Pues nadie, ¿verdad? No, o sea, ¿cómo? Es mi amiga, es mi vecino, o sea, ¿cómo? Lo conozco por años. Pero tiene un propósito. Vimos que no era para ser malo con ellos, no era para condenarlos, para decirles, tú no sirves para nada.
y andas en pecado desordenado, andas haciendo las cosas mal, entonces ya no quiero ver nada contigo. Sino que ahí nos dice Pablo, ¿para qué? Dice que para que se avergüencen. Para que se avergüencen, que básicamente vimos es para que se arrepientan. Es el punto. Y yo sé que se oía insensible. Yo sé que cuando ellos estaban escuchando esto y cuando tú lo oyes y dices, está fuerte lo que estás diciendo, se oye como algo duro de corazón, pero no lo es. No lo es. Lo que pasaba es esto, y lo que yo siento igual es que no había tiempo para perder. No había tiempo para perder. Pablo creía en el rapto inminente. Quiere decir que podía suceder en ese instante, igual como lo puede suceder hoy en día. Y sabes, Pablo no quería ver a gente caminando desordenadamente. No lo quería. Y por eso es que nos da y nos habla tan fuerte acerca de eso. Hablamos y lo aplicamos a nuestra vida, de hecho la semana pasada, de nuestra responsabilidad con estos versículos que parecen ser tan malos y duros de corazón. Tenemos la responsabilidad, la expectativa de caminar con el pronto regreso de Jesucristo. Recuerdan de no solo parar de juntarte con estas gentes que andan desordenadamente, sino que asegurarte que no seas tú esa persona que anda caminando desordenadamente. De dejar atrás las cosas que, como dice Hebreos, tan fácil nos tropiezan. ¿Qué es para ti la cosa que tan fácil te tropieza? No me digas, tú piénsalo. Yo les he dicho, para mí en un tiempo era el alcohol, era la droga, lo demás, andar de vago. Y eso tan fácil me tropezaba. Y andaba en una manera desordenada. Pero se llegó un punto en mi vida donde yo dije, sabes, ya no más. Ya me cansé de esto. Tiene que haber más en la vida de lo que estoy viviendo ahorita. Y Pablo nos animó a dejar estas cosas atrás y proponer en nuestro corazón de no andar desordenadamente. Si tú, hermano, hermana, te encuentras en una etapa de tu vida donde estás caminando desordenadamente, y eso incluye y abarca un montón de cosas, te animo, como lo dije, que lo pongas a un lado de esto inminente que viene, de este rapto, de este regreso de Jesús por su iglesia, de este día del Señor que va a suceder para todo aquel que no ha puesto su fe y confianza en Él. Y si tú nunca has leído la Biblia, empieza ahí como por Apocalipsis capítulo 6, si quieres por ahí, y lee de 6 a 17, 18, 19. Aunque digas, es que yo no le entiendo, no, le vas a entender, créeme, ¿eh? Le vas a entender, es muy claro. Y sé que eso es lo que te espera si tú no pones tu fe. Y no estoy aquí para alarmarte, o no estoy aquí para crear miedo en ti, no, para nada. Yo, como Pablo, creo que Dios regresa, Jesús regresa pronto, y tengo un amor por ti. Y no quiero que el Señor te encuentre caminando y andando desordenadamente. Y pues con todo eso, fue una carta muy corta, 3 capítulos. Y con todo eso escrito, con todo engaño ya confrontado por Pablo de lo que se había dicho de él, que él supuestamente dijo, nos damos cuenta por qué fue que Pablo termina su carta con esta salutación. Todo encaja. Todo lo que acabamos de ver encaja. No te me pierdas, no te desconectes. Aquí realmente es a lo que venimos. Ve conmigo los últimos 3 versículos. En verso 16 vamos a ver una paz en medio de tribulación. Y luego en verso 17 una autenticidad de la carta. Y luego en verso 18 la gracia sobre todo. Ve conmigo, verso 16. Dice, y él mismo, ya como despedida, Señor de paz, os dé siempre paz
en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Un versículo pequeño, se ve como que no dice mucho, pero quiero que notes dos cosas en este versículo. Quiero que notes la fuente de paz y la forma de paz. Importante. Nota la fuente de paz. Nota que es el Señor de paz, y ahí viene esa paz. Nota que no es paz que viene de una persona, porque muchas veces ponemos y creemos que paz va a venir por medio de una relación. Y dice, si nomás encuentro yo a la persona que yo quiero, que yo pienso que es para mí, voy a tener paz. Y luego te das cuenta que no fue todo lo que pensabas, que en lugar de paz tienes más canas. Dices, caray, esto no me trajo la paz que yo pensaba. Entonces esta paz no viene de una persona, no viene de un evento en tu vida, sino más puedo casarme, voy a estar bien. Si nomás me recibo de la universidad, voy a tener paz en mi vida. Y no es cierto. No viene de un trabajo y tampoco viene de un billete. Paz verdadera solo viene del Señor de paz. Del Señor de paz. Pensé en Juan 14:27. En Juan 14 tienes que saber que Jesús está ya por horas de ser entregado para ser crucificado. Y dentro de estos versículos, de estos capítulos, Jesús toma a sus discípulos y les da un discipulado intenso a ellos en 14, 15, 16 y 17, que es la oración, y les da un discipulado intenso. Y dentro de esto les dice esto, en versículo 27 le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús estaba a horas, como dije, de ser crucificado, y de todas las cosas que les pudo haber dicho, les dice, mi paz os doy. Les estaba transfiriendo una paz que era de Él para ellos. Ninguna cosa. No les dice, van a obtener paz, amigos, cuando ustedes tengan una iglesia de 1000 personas. O cuando tú, Pablo, discúlpame, Pablo todavía no existía como creyente. Tú, Pedro, cuando te pares en el día de Pentecostés y prediques y 3000 personas se salven, vas a tener tu paz. No. Sino que esta paz va a venir y va a ser transferida de mí hacia ustedes. ¿Sabes? Se me hizo interesante. Esta fuente de paz de la cual habla aquí, versículo 16, es la misma paz que anunciaron los ángeles cuando nació Jesús. ¿Recuerdan? Un versículo que lo citamos mucho durante la Navidad. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Al momento que Jesús nace, nos brinda una paz que nada más te puede dar. Si tú te encuentras esta mañana sin paz, ahí está el problema. Si te encuentras sin paz y sin Jesús, ya identifiqué tu problema. Soy buen doctor. Y sabes, tengo la receta, ahorita te la doy. Pero ese es tu problema. No hay paz, no porque no tienes las cosas que tú quieres. No hay paz porque tu marido no te hace caso. No hay paz porque no tienes billetes. Eso no tiene que ver nada con tu paz, de ahí no proviene esa paz. Quiero que sepas que esa paz, la fuente de paz en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Y luego fíjense qué tipo o forma de paz. Paz en toda manera. Me encanta, otras versiones, no las noté, pero dicen esto. Otra versión dice paz en todo momento, en cada situación. ¿Quién quiere ese tipo de paz? Yo. Otra versión dice paz en todo tiempo y en todas formas. ¿Sabías que es posible tener paz a pesar de no saber todo? Porque muchas veces pensamos que la paz viene cuando lo sabemos. Señor, si yo sé que tú me vas a sanar de esta enfermedad, puedo tener paz.
Cuando Dios te dice, a pesar de tu enfermedad, quiero que tú tengas paz. ¿Estás conmigo? Es una gran diferencia. Pero ¿sabes que esa paz solo es para el que ha puesto su fe y confianza en el Señor? Porque de ninguna otra forma lo vas a poder obtener. ¿Cómo? Señor, no tengo trabajo y los recibos aquí ya no caben y me siguen tocando la puerta buscando. Y en medio de todo eso Dios te puede dar paz. A veces pasamos por situaciones súper complicadas y difíciles, cosas que nos roban la paz. Y por lo más que le buscamos, no entendemos. Y le buscamos por acá y le buscamos por allá. Y le metemos a ese hueco donde solo cabe Jesús, cosa tras cosa tras cosa. Y es queriéndole meter un cuadro a un agujero en círculo y dices, es que no cabe. Y tú le tratas y así como plastilina, ¿no? Lo metes y queda, pero por fuera está todo feo y sucio. No es paz. Y no le entiendo, ¿qué está pasando? Dios te diría a ti esta mañana que no lo tienes que saber todo. Y de todos modos puedes tener paz. Dios te diría, mejor confía en mí. Mejor confía en mí, el único soberano, que decir que sabe todo, el único omnipotente que todo lo puede y el único omnisciente que todo lo ve. Ese es el Dios de la Biblia y ese es el Dios que te da esta paz en todo momento, de toda manera. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, dice. Y luego fíjate lo que dice, quizás este versículo es para ti esta mañana. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, palabra clave, sobrepasa, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Los tesalonicenses estaban experimentando persecución y burla de la gente a su alrededor. Nota que Pablo no les ofrece armas, no les ofrece estrategias o soluciones humanas. ¿Por qué? Porque esas cosas solo producen paz temporal. Paz temporal. Pablo les ofrece una paz que sobrepasa entendimiento en todo momento y en toda situación. Es una paz que dice, a pesar de no entender, Señor, a pesar de no saber, sobrepasa el entendimiento. Tengo paz y no entiendo por qué. Quizá tú necesitas experimentar esa paz en tu vida hoy. Dios te la ofrece. Verso 17, sigue Pablo de paz a un versículo que solo nos da la autenticidad de su carta por lo que se había escrito engañosamente que él supuestamente lo hizo. Dice, la salutación es de mi propia mano. De Pablo, que es el signo en toda mi carta, dice, así escribo. De los 14 libros que Pablo escribió, si incluyes tú Hebreos, si no, pues entonces tú dices, entonces de los 13, solo a 4 les da este tipo de sello personal, donde dice algo así similar. Primera de Corintios, si te interesa, hay algunos que dicen, dime cuáles son los 4. Ok, Primera de Corintios, Colosenses, Filemón y aquí en Segunda Tesalonicenses. Pablo personalmente dice que su propia mano escribió esta salutación. Pablo frecuentemente hablaba y otro escribía. Pero aquí dice, ¿sabes qué? Otro que quizás Timoteo o Silas que están con él, aquí en Corinto donde está escribiendo, escribió la carta, pero él dice, yo de mi propia mano escribí esta salutación. Era algo común para Pablo, lo hacía seguido. En Romanos dice Tercio. ¿Quién ha oído de Tercio? Yo no, primera vez. A que lo he leído no recuerdo a Tercio. ¿Por qué? Porque pues, Tercio no hizo mucho más que escribir. Dice aquí, yo Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envió mis saludos.
Entonces aprovechó Tercio para decir, lo saludo también yo. Aunque no me conozcan, Tercio ahorita te diría, hola, yo escribí la carta de Romanos por si no sabías. O sea, Pablo la dijo, pero yo la escribí. Te mando saludes. Pero era algo que hacía él muy seguido. Entonces Pablo dice, yo le escribí de mi propia mano para que no haya duda de que esta es mi letra. Yo le escribí. Echen fuera la profecía o la carta que se había dicho que el rapto ya llegó y ahora mejor obedezcan y vean lo que les escribo aquí. Así es que Pablo valida su carta y termina con un último versículo con el que vamos a terminar hoy esta mañana. Dice verso 18, ya me estoy poniendo ronco. Dice, verso 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracia. Me encanta la palabra gracia. Vivo, estoy aquí delante de ti por la palabra gracia en mi vida. Gracia se ha definido de varias maneras. La que más me gusta a mí, quizá tú tengas otra, pero la que más me gusta es esto. Gracia es recibir lo que no merecías. Recibir lo que no merecías. Déjate la pinto de esta manera. Tu niño está en su cuarto y sabes que hace mucho ruido cuando está ahí jugando, pero de pronto tú estás en la cocina lavando los trastes y notas que tienes 2, 3, 4 minutos sin que salga ningún ruido de su cuarto. Eso, por si no sabes y no eres papá todavía, no es buena noticia. Algo está pasando. Y subes y entras a su cuarto y con los crayones ha pintado toda una pared y te dice, mami, no se ve tan bonito lo que hice. Y no es tu casa, la estás rentando. Y dices, o sea, ¿qué merece ese niño? Unas 2, 3, 4, 5 nalgadas, ¿no? O sea, esto es lo que yo diría. Pero tú, en lugar de darle juicio, que es lo que merece realmente, cometiste un error, tú dices, ¿sabes qué? Te perdono. Vamos por un barquillo de nieve. Eso es gracia. Eso es recibir lo que no merecías. En este caso estamos hablando de recibir perdón aun cuando no lo merecíamos. Dios te ha extendido gracia. Esto es lo tremendo, esto es lo insensato, la locura del Evangelio. Te lo tengo que compartir. La gracia de Dios es que tú y yo nos encontramos, según Salmo 51, creados en maldad. Dice Salmo 51, en maldad fuimos formados y en pecado nos concibieron. Tú y yo no nos podemos escapar de eso. Nadie nació santo, nadie nació sin pecado. Hemos nacido con una necesidad de salvación, de ser rescatados, aunque ahorita tú digas, yo no necesito ser rescatado de nada. Y eres renuente a eso. No, yo soy hombre, yo soy macho y yo me rescato yo mismo. Tienes que saber que hay algo, que tú naciste con un pecado que no te puedes salvar de él. Está en ti, está en ti. De ahí, sabiendo eso, según Romanos 3:10 dice que todos nos hemos desviado, que no hay ninguno, no hay ni uno que haga el bien, no hay ningún justo, no hay ni uno que busca a Dios. Dios, tienes que saber, no está perdido, no lo tienes que buscar. Más allá, nadie lo busca según la Biblia. Nos encontramos nosotros, ya habiendo nacido, siendo formados en maldad, nos encontramos con, voy a usar la palabra porque no encontré otra, con un cáncer incurable llamado pecado. Tú lo tienes, yo lo tengo, todos lo tenemos. Y no tiene cura humana, sintética o artificial. No hay nada que tú puedas hacer para curarte de ese pecado, ninguna cosa.
ninguna cosa. En este estado y en ese punto, lo único que merecemos es juicio. Lo que merecía el niño que rayó toda la pared, al decir, pues aquí está el estropajo, hijo, y tú no sales de este cuarto hasta que esté la pared blanca otra vez. Juicio. Y más allá no vas a comer hoy. Juicio. Y en este punto, cuando tú te das cuenta que tú naciste con pecado, cuando te das cuenta que tú no has buscado a Dios, que tú no eres uno que haces las cosas bien, te encuentras mereciendo juicio. La hemos regado, no tenemos lo suficiente en dinero, en apoyo, en influencia, ni obras para, ¿sabes para qué? Para frenar lo que te viene. Te viene juicio, amigo. Y no tienes lo suficiente. Nada que tú puedas hacer puede frenar lo que te espera. Absolutamente nada. Ese pecado merece muerte. No hay otra. Pero Dios. Pero Dios. Hay muchos pero Dios en la Biblia, y hay unos que no, que cuidado, pero Dios, porque va a ser algo pesado, juicio, lo demás. Solo que hay unos pero Dios, y este que me encanta más de muchos, que te trae ánimo y te trae esperanza y que te rescata. Es Efesios 2:4, te lo comparto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. Dios extendió su favor. Dios derramó su amor y sacrificó a su Hijo unigénito, para tomar nuestro lugar y pagar nuestro pecado. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén, les está dando una última oportunidad a los oyentes, a los que estaban ahí en ese salón como el que estamos aquí ahorita, que andaban desordenados, andaban sin trabajo, andaban de ociosos, andaban adulterando, andaban robando, andaban haciendo todo lo demás. Y les dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y así termina su carta Pablo, ofreciéndoles, ¿sabes qué? Esperanza. Y esta mañana quiero terminar de esa manera. Va a pasar mi esposa y nos va a guiar en una última alabanza. Pero antes de que se vayan y mientras estamos orando, quiero hacerte la pregunta, si tú quizás nunca has puesto tu fe y confianza en el Señor. Digo que nunca, si tú ya lo hiciste con una sola vez, toma. La primera vez que tu corazón lo acepta, Dios te salva y no tienes que salvarte de nuevo cada domingo. Puedes descansar en esa verdad. Pero si tú estás aquí esta mañana y tú te encuentras sin la paz de la cual hablé, o tú te encuentras en una manera desordenada, o tú te encuentras sin esperanza, tengo la receta para ti. ¿Listos? Es una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso no requiere que tú pagues. Puedes alzar tu bolsa y tu monedero y tu cartera. Eso no requiere que tú hagas ningún voto. Eso no requiere que tú ores una serie de oraciones. Eso solo requiere que tú te humilles y digas sí. Señor, yo acepto ese perdón por mi pecado. Y es todo. Cuando tú lo haces de un corazón contrito, humillado, abierto, derramado delante de Él, Dios te dice, te perdono y te salvo. Y créeme, algo va a suceder en tu vida. No sé cuándo, no sé en qué momento y no sé cómo, porque no lo puedo explicar, es como trabaja solo Dios.
pero algo va a pasar en tu vida que todo va a cambiar. Los recibos todavía van a estar ahí, amigo, ¿eh? Los problemas van a permanecer, pero ahora de lo que hablo yo es esa paz, que ahora a pesar de todo lo que estás viviendo y experimentando, Dios te dice, déjate, doy esa paz que sobrepasa entendimiento. No te lo puedo explicar, solo te puedo decir que va a pasar. Entonces vamos a hacer esto con todo rostro inclinado, con todo ojo cerrado. Oran conmigo, por favor.